Buenas, disculpen la demora. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Gabriela. Buenas tardes. Buenas tardes a los asistentes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Si me permiten, entonces, disculpen, tomo la palabra. Voy a pasar por la mensajería asistencia, que es a los efectos de confeccionar luego los correspondientes certificados de esta charla. Bueno, a ver si se pasó un poco la hora. Mil disculpas, estoy con un problemita acá de Wi-Fi, siempre falla el Wi-Fi cuando más lo precisas. Vamos a dar inicio a esta segunda conferencia dictado por la doctora Gabriela Aromí, Desafíos de la litigación oral en el nuevo Código Procesal Penal de la provincia de Corrientes. Recordamos que este es un ciclo de conferencias que tiene 10 clases dirigida por el doctor Isidro Sazón, que nos está acompañando, y hoy nos toca que diserte la doctora Aromí, juez correccional número 1, prestigiosa profesional del medio, conferencista, titular de cátedra de procesal penal de la Universidad del Nordeste, y un currículum bastante extenso que le hice llegar también a todos los participantes de esta charla, y lo abreviamos de esta manera. Le paso la palabra al doctor Sazón, director del curso, si quiere darnos algunas palabras. Buenas tardes, solamente saludarlos nuevamente a la doctora Zabosca, a la doctora Aromí, obviamente al doctor Bobadilla, a los asistentes. La presentación del caso ya ha sido hecha por el doctor Bobadilla, solamente me queda a mí expresar mi especial agradecimiento hacia la doctora Aromí, que tan gentilmente accedió al pedido para formar parte de este ciclo de conferencias. Así que no quiero retasear ni sacarle tiempo a su exposición. Doctora, está en uso la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, siempre es un placer. Nuevamente felicitaciones al Colegio de Abogados por estos 20 años de colegiatura, que en realidad siempre al servicio del crecimiento de los profesionales. Hemos realizado un montón de actividades con el Colegio de Abogados a lo largo de muchos años, tanto de debates del nuevo Código Procesal Penal, como cursos de litigación para abogados, y bueno, parecía lejos, pero ahora ya se está implementando la reforma en nuestra provincia, dando en realidad sus primeros pasos. No sé si me pueden hacer hospedadora para que pueda compartir pantalla. Les acercaron a ustedes una fichita, no necesitan escribir absolutamente nada, simplemente por ahí las imágenes nos ayudan a hacer un poquito más dinámica esta exposición, y si no fuera posible la opción de compartir pantalla, no hay ningún problema porque la tienen, creo que se les hizo llegar la presentación a los participantes, como para hablar hoy de los desafíos de litigación en el nuevo Código Procesal Penal de la provincia de Corrientes. Bueno, ahí sí vamos a poder compartir pantalla. Muchas gracias al equipo técnico. Veo varios estudiantes también que están ya bastante empapados
porque desde la universidad venimos en realidad también hace muchos años hablando y trabajando en esta nueva modalidad de enseñanza, en una nueva modalidad de enseñanza focalizada en la práctica profesional. Entonces, un poquito compartir con ustedes esto que es en realidad un desafío de América Latina. O sea, hablar de la reforma procesal penal no es hablar de la reforma de una provincia, sino en realidad de hablar de un proceso de reforma en la región. Entonces, en toda la región, toda América Latina, se encuentra y enfrenta actualmente enormes desafíos en la implementación de sus nuevos sistemas de justicia que están orientados básicamente a consolidar el modelo acusatorio, que es el modelo de enjuiciamiento penal que se corresponde con el modelo de Estado democrático. Entonces, por eso, esta cruzada latinoamericana tiene un fuerte impulso y ha tenido a lo largo de varias décadas, el impulso del Centro de Estudio de Justicia de las Américas, organismo de la OEA, que ha formado capacitadores para la reforma procesal penal en toda América Latina. Los desafíos son comunes. Entonces, este grupo de capacitadores conformamos en nuestros países redes de capacitadores en cada país. Ese mapita que ven ahí es el mapa de la red ex Argentina de los capacitadores para la reforma procesal penal en la Argentina. Y como ven, hay un montón de realidades distintas, pero ya hay un conjunto de experiencias, no solo en la región, sino también en nuestro país, de implementación de los nuevos sistemas de justicia. Y cuando hace muchos años veníamos hablando y discutiendo del nuevo Código Procesal Penal, que era naturalmente el primer paso en el camino de la reforma, ya advertíamos que un nuevo código no cambia la realidad. La realidad cambia cuando se trabajan y se abordan en conjunto estos tres ejes que están puestos en estos globitos, ¿sí? Un código procesal penal acusatorio, para comenzar a andar, debe ir acompañado de nuevos modelos de organización y de gestión. Por eso en toda la provincia, en las circunscripciones donde se está implementando el nuevo Código Procesal Penal, hay nuevos modelos de organización. Aparece la OFIJUS, la Oficina Judicial, nuevos modelos de organización y de gestión de las fiscalías, de las defensorías, y esto requiere un enorme esfuerzo en las cuestiones logísticas. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a trabajar de un modo diferente, entonces es necesario readecuar las estructuras, reasignar funciones, para que pueda funcionar el nuevo modelo de justicia. Pero aunque tengamos la mejor ley y las mejores estructuras, el sistema de justicia no va a funcionar bien si los operadores del sistema de justicia no estamos capacitados para implementarlo en forma adecuada. Por eso aparece como una necesidad para la implementación de estos nuevos sistemas de justicia la capacitación en litigación oral. Y esto por una sencilla razón. El nuevo Código Procesal Penal de la provincia de Corrientes, en su artículo 2, dentro del conjunto de principios, fíjense, establece todo este marco el marco constitucional, de los tratados internacionales, y en el artículo 2 ya establece estos principios del sistema acusatorio, incluso yendo un poquito más allá de lo que tradicionalmente decíamos en el marco del modelo mixto. Bueno, la instrucción es limitadamente pública, limitadamente contradictoria, escrita, pero el juicio es oral, público, contradictorio y continuo. Fíjense cómo este artículo 2 avanza más allá. Habla de la igualdad de las partes, de la oralidad como garantía instrumental, dice Alberto Binder, porque esta es la que permite que todas las demás funcionen. La publicidad, que es una exigencia republicana que aporta transparencia a los sistemas de justicia. La contradicción de las partes,
esto de que cada uno pueda exponer sus argumentos y que mejora la calidad de la información que las partes van a aportar en la audiencia, la concentración con las audiencias orales, se acortan los tiempos, permite una inmediación real. En la audiencia tiene que estar físicamente, no por delegación, el juez, tiene que estar el fiscal, tiene que estar el defensor, el querellante si lo hubiere, depende de la modalidad o del tipo de audiencia, también el imputado y también eventualmente la víctima. Entonces, esto aporta un enorme salto de calidad, ¿sí? Y la simplicidad. En la audiencia todo es más simple, hasta el lenguaje que utilizamos se simplifica, y esto aporta celeridad, contribuye a cortar los tiempos del proceso y a desformalizar. Este artículo 2 ataca al corazón, a la matriz inquisitiva de los sistemas mixtos que tienen un fuerte bagaje inquisitivo, que es el sistema que estamos despidiendo en nuestra provincia. Porque todos estos principios solamente pueden operar en una audiencia, en audiencias orales y públicas. Por eso esta norma implica y resume o sintetiza el cambio de paradigma. Cambiamos, reemplazamos el expediente, que históricamente ha sido la vía de transmisión de la información, por la audiencia. Entonces esto implica que cambie naturalmente el paradigma. Vamos a dejar de producir dentro de los sistemas de justicia expedientes para producir audiencia. Esto naturalmente requiere profundos cambios en las estructuras judiciales. Ya no vamos a tener juzgados que estén preparados para construir expedientes cosidos, foliados correctamente, porque este expediente ya no va a ser el modo de transmisión de la información. Obviamente existirá legajos, constancias escritas, pero no va a ser este el modo de transmisión de la información, porque esta forma de transmisión de la información es reemplazada por la audiencia, que es el escenario natural de los procesos democráticos. Por eso el esfuerzo en toda América Latina de instaurar procesos acusatorios orales adversariales. El Código de la Provincia de Corrientes no es un procedimiento, un simple proceso acusatorio de primera o de segunda generación, es uno de los códigos más modernos del país y de América Latina, que se sitúa dentro del marco de la tercera generación. Algunos dicen ya de la cuarta porque introduce técnicas especiales de investigación. ¿Qué implica esta tercera generación de reforma? Que todo el proceso va a trabajarse en función de audiencias orales y públicas. Entonces esto implica el destierro de prácticas inquisitivas, vamos a dejar atrás la escritura, la burocracia, la ineficiencia que lamentablemente caracterizó a los sistemas de justicia. Y lo digo con tristeza, yo soy juez de esta provincia, y con tristeza vemos que la mayoría de las causas que se apilan en los estantes terminan prescribiendo. Y esto no es lo que el sistema de justicia espera. Y la gente de la justicia trabajamos así en esos contextos, con muchísimos papeles. Hoy terminamos de pedimos un archivo extraordinario y mandamos camionetas llenas de expedientes, que pedimos porque no tenemos más espacio en los juzgados. Y esto no es lo que la comunidad espera, porque la comunidad no entiende lo que hacemos en el sistema de justicia, y con razón la comunidad está insatisfecha. Los abogados están insatisfechos, pero también es parte de todos el compromiso, ¿sí? Porque el sistema de justicia no solo depende de cómo trabaje el juez o de cómo trabaje el fiscal, depende también, fundamentalmente, de cómo trabajen los abogados. Entonces, tenemos que instaurar en todos los ámbitos y desde todos los roles nuevas prácticas para poder trabajar en estos nuevos escenarios. Estos escritorios llenos de expedientes donde la información se transmite a través del expediente, donde resuelve el juez, pero no sabemos si es el juez, el relator, dependerá del perfil del juez, si decide él o decide su relator, y esto hace mal al sistema, porque por algo tenemos la garantía del juez natural, competente, independiente, imparcial, y todas estas cuestiones constitucionales tan fuertes,
que tenemos que resguardar y que en estos sistemas de justicia se transparentan. ¿Quién va a estar en la audiencia? Va a estar el juez. ¿Y quiénes van a estar? Van a estar las partes. Entonces, en el marco de la audiencia se va a generar un diálogo, y por eso es que el desafío de la abogacía en estos nuevos contextos es trabajar litigación oral, porque tenemos, además, estas audiencias son orales y públicas, tenemos que poder transparentar. Y cuando el abogado se capacita y trabaja bien, su cliente ve que trabaja bien. Entonces esto también hace a la necesidad de la capacitación profesional, y a veces se dice, hace poco estuvimos en una jornada con Lilian, que se organizaron a través de, también con el área de capacitación, y decíamos la importancia y la necesidad de formar a los abogados, porque a veces las capacitaciones, y acá desde el año pasado estamos trabajando mucho en capacitaciones interinstitucionales, pero dentro del marco del Poder Judicial. Y los abogados, y dependemos de que los abogados trabajen bien para que el sistema funcione bien. Es decir, que tenemos necesariamente que establecer esta conexión con los abogados, igual que las capacitaciones con la policía, para que el rol Ministerio Público Fiscal y Policía funcione de manera adecuada. Entonces se instauran estos nuevos escenarios, unos escenarios que son diferentes, y que algunos ya comenzamos a trabajar aún antes de la reforma. ¿Sí? La primer fotito que ven ahí, incluso antes de que tenga unos móviles, unos escritorios móviles en mi juzgado antes de la pandemia, es de una de las primeras audiencias preliminares orales que hicimos, impulsadas por los planes de oralidad, donde podemos trabajar en el marco de una audiencia, incluso sin necesidad de tener un estrado, una sala. No es lo ideal, obviamente, porque dice también Alberto Binder, es importante rescatar el valor simbólico. Entonces ahora se están trabajando en la construcción de nuevas salas, ¿sí? De salas de audiencia, salas que no tenemos. Miren, el juzgado correccional tenía una salita de audiencia, el doctor Sazón la conoció. Los dos juzgados correccionales compartíamos la sala de audiencia, y era una linda sala, con estrados, y saben que esa sala se convirtió en 4 oficinas, divididas por paredes, semiparedes, por biombos. ¿Por qué? Porque no entraban los expedientes. O sea, renunciar a la sala de audiencia es algo increíble, era necesario, porque no había dónde poner los expedientes, ni la gente que trabajaba en el sistema mixto. Entonces, renunciamos a la sala, pero no renunciamos a la audiencia. Y seguimos trabajando, y tenemos experiencias, muchos de ustedes quizás han estado en audiencias de suspensión de juicio, de conciliación, de flagrancia, de reparación, y también últimamente, desde hace más de casi 2 años, estamos oralizando todas las audiencias preliminares, es decir, todos los actos preliminares del juicio, en vez de realizarse en forma escrita, se realizan en forma oral, y esto nos permitió acortar tiempo, y el Superior Tribunal apoyó esto. Fue cuestionado, sobre todo cuando salió el procedimiento de flagrancia, de su constitucionalidad, no se puede introducir a través de... Y la verdad que dio buenos resultados. Lástima que después se frenó. Y se utilizó poco, hay una subutilización del procedimiento de flagrancia. Bueno, también esto fue afectado por la pandemia, pero varios abogados han tenido la posibilidad de trabajar en audiencia de flagrancia, y bueno, de hecho, los defensores oficiales están trabajando en forma permanente en audiencias, igual que los fiscales. Cambiaron también los escenarios por razón de la pandemia. Entonces tuvimos que ajustar las audiencias orales, y aparece una paradoja, ¿sí? Después de tantos años de bregar por la reforma, se concreta la reforma y se implementa el nuevo código, primero en la 4ª, bueno, después sucesivamente se va implementando en forma progresiva. Y en el contexto de pandemia, ¿y qué hacemos? ¿Paramos por la pandemia? Y entonces la decisión en todo el país fue no paralizarnos, trabajar igualmente. Y ahí aparece el uso de las tecnologías.
estos medios virtuales. Entonces esto que vemos en la imagen de las máscaras y demás, bueno, esto es parte de nuestra cotidianidad. Ahora tenemos mamparas en las oficinas y no renunciamos a la audiencia, acudimos a la virtualidad y aprendimos un montón. Entonces de pronto estamos en una audiencia, en esa pequeña salita que ven ahí, que ahora tiene una mampara, tiene dos escritorios móviles para la Fiscalía y la Defensa, también con mampara, pero a veces está el fiscal en la sala, el defensor por Cisco, el abogado particular por Cisco, a veces con su cliente, a veces el cliente en la sala, a veces uno por WhatsApp, otro por Cisco, y usamos la tecnología. Pero lo importante es que una vez que empezamos a trabajar con audiencias, no renunciemos a la audiencia. Porque esta dinámica, este ejercicio de trabajar en audiencias orales y públicas, además nos prepara para que en algún momento podamos cumplir el mandato constitucional de instaurar el juicio por jurados. Juicio por jurado que ya funciona en varias provincias argentinas y que funciona en Chaco, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, este juicio por jurado no está reglado todavía en el Código Procesal Penal, pero el Código Procesal Penal de nuestra provincia sienta las bases del juicio por jurado, lo ubica como un derecho del ciudadano, una vía del ciudadano para participar en la justicia, en la administración de justicia, establece al tribunal de jurados entre la organización de los tribunales y deja esto a una ley posterior. Hay proyectos de ley de jurados, habían 2 proyectos de ley de jurados, oficialismo y oposición, coincidentes ambos en el modelo de jurados populares, que es el modelo que se está implementando en forma progresiva en distintas provincias argentinas. Sabemos que en Córdoba rige el modelo escabino, pero es la única provincia que tiene un sistema mixto de jurado por el momento. En algún momento vamos a tener que cumplir este mandato constitucional y ese es otro gran desafío, pero ese puente lo vamos a cruzar en el momento que tengamos la norma. Pero tenemos que prepararnos y está bien que así sea, porque tenemos que, cuando se implemente este juicio por jurado, tenemos que tener una preparación suficiente porque no vamos a hacer papelones ante los ciudadanos. Tenemos que prepararnos nosotros para poder trabajar con esta nueva modalidad que en algún momento también nuestra provincia va a incorporarse al conjunto de provincias que ya están cumpliendo con este mandato. Pero ahora tenemos enormes desafíos de instaurar un proceso por audiencia. Y este proceso por audiencia implica un cambio de paradigma, porque básicamente cuando hablamos de un proceso por audiencia, cuando todas y cada una de las decisiones que toma un juez en el marco de un proceso se adoptan teniendo en cuenta exclusivamente, subrayado y con rojo, la información entregada por las partes en audiencia oral, pública y contradictoria. Esto está expresamente establecido también en otras reglas del Código Procesal que hacen a la necesidad de que la presencia física ininterrumpida del juez y de las partes, y de que la información que va a recibir el juez la va a recibir exclusivamente en audiencia. ¿Qué significa esto? Que el juez ya cuando entra a una audiencia no tiene información previa. Entonces, si el juez no tiene información previa para decidir una cuestión, es un desafío de las partes aportar al juez la información acerca de la cuestión a decidir. Entonces, esto implica un enorme desafío de todos, de las partes, pero también de los jueces. ¿Cómo trabajamos en audiencias orales? Entonces, ¿qué ventajas tiene la audiencia? Que ahí producimos información de mejor calidad. Jamás un expediente, una constancia escrita nos van a dar la información que nos da la audiencia. Porque la audiencia, la información, se nutre de la contradicción. Y la contradicción hace que la información mejore en su calidad. Y cuanto mejor calidad de información tiene el juez, aportada por las partes en la audiencia oral y pública,
va a estar en mejores condiciones de tomar decisiones de mejor calidad. Pero la audiencia además genera el entorno para que las partes puedan ejercer razonablemente sus derechos, para que puedan funcionar todos esos principios del sistema acusatorio que nuestro código recalca deben darse en todos los tramos del proceso. Y finalmente, esta audiencia aporta transparencia. Esta publicidad que hace, que es una exigencia republicana y que es necesario especialmente dentro del sistema de justicia criminal para dar transparencia, para que la gente entienda las decisiones que se toman en el sistema de justicia y no que se entere por los diarios, por los medios, por donde fuera. Entonces esto implica que tenemos que entender cómo funcionan nuestros roles en las audiencias. Y naturalmente hay distintos tipos de audiencias y también tenemos que entender esta nueva dinámica del proceso. Pero siempre en toda audiencia vamos a encontrar estos tres roles, ¿sí? El rol del juez, que es quien va a decidir, y en las audiencias previas al juicio, en las de la etapa intermedia, en las audiencias de impugnación y también en las de ejecución, vamos a tener esta dinámica, ¿sí? El requirente, que es quien pretende una decisión, y el requerido, que es a quien afecta la decisión. Es importante tener en claro este esquema porque en este tipo de audiencias dejamos separada la audiencia de juicio, que tiene sus particularidades. El requirente puede ser el fiscal o el defensor según la pretensión. Según los distintos tipos de audiencias. Por ejemplo, una audiencia para ejercer medio de defensa será el defensor quien va a pedir la audiencia y asumirá el rol de requirente. Entonces, en una audiencia de impugnación será el impugnante, etc. Entonces, ¿quién es el requirente? El que pretende una decisión. Pero ese requirente se va a parar ante un juez que no tiene constancias escritas ni ningún tipo de información previa del caso. No hay posibilidad de que el juez acceda al legajo de investigación. El legajo de investigación es compartido por las partes, pero no tiene acceso el juez a ese legajo. Entonces va a ser el requirente quien va a tener que precisar su requerimiento, que pretende aportar la información necesaria para que el juez considere que es razonable su petición y argumentar. Entonces, en este caso, el requirente, el que va a pedir una audiencia, tiene que tener muy en claro para qué pide la audiencia y qué va a decir en la audiencia, porque las audiencias no se improvisan. Así sea una audiencia sencilla, así sea una audiencia en la que el requirente es el defensor y quiere pedir una salida alternativa, por ejemplo. Solicito la suspensión del juicio a prueba. Entonces, esta alternativa, en el caso, señor juez, se atribuye al señor fulanito el delito tal y este tiene una pena, y entonces vamos explicando al juez por qué. Le vamos aportando información, pero no información en abstracto, sino información en concreto. Y luego argumentar. Esto se da de manera sencilla en la audiencia y de manera dinámica, y toda la información que aporta el requirente aporta ante la mirada atenta del requerido, que es aquel cuyo interés podría verse afectado por el requerimiento de la contraparte. Entonces, ¿qué tareas va a tener? Según, dependerá de su estrategia, dependerá de la teoría del caso que tenga. Ahora vamos a hablar un poquito de la teoría del caso, que es el primer desafío de los litigantes. Entonces, este requirente podrá oponerse o consentir, dependerá de qué información haya brindado, de cuál sea su estrategia, puede desmentir o complementar, y acá es donde se va dando esto que hoy decíamos, de la contradicción que mejora la calidad de la información. Tiene antecedentes penales, dijo el fiscal, y dice la defensa, señor juez, no tiene antecedentes penales, tiene una causa en trámite en la que le ampara la presunción de inocencia, no registra ningún antecedente penal.
computable. Entonces, mejoramos la calidad de la información que le damos al juez. También va a poder argumentar y eventualmente obtener una compensación o incluso redefinir la audiencia. A veces, y esto ya se da en las audiencias que estamos trabajando ya en nuestra provincia, en el marco de salidas alternativas. Por ejemplo, es muy común que los defensores pidan conciliación. Y resulta que en ese tipo de audiencias aparecen los otros protagonistas, los protagonistas reales del conflicto. ¿Sí? Y resulta que el damnificado no quiere, la contraparte no quiere la conciliación. O a veces, por el tipo de cuestión, el Ministerio Público fiscal solicita que se reconduzca la audiencia y se convierta en suspensión de juicio. ¿Sí? Entonces podemos incluso mutar y cambiar la solución. ¿Por qué? Porque la audiencia se instala como un ámbito de trabajo. Por ejemplo, en una audiencia de debate cautelar, si el fiscal pide una medida de coerción, ejemplo, la prisión preventiva, y argumenta que pide la prisión preventiva porque la libertad de la persona, esa persona en libertad va a influir en el testimonio de la víctima. Entonces la defensa puede decir, bueno, es razonable que la fiscalía pueda pensar que puede influir, pero hay una medida menos lesiva, que es la prohibición de acercamiento. Incluso si resultara necesario, podría utilizarse el sistema de dispositivo dual y trabajar. Y esto se discute en el marco de una audiencia. Esto jamás se puede hacer por escrito. En el intercambio de escritos que se hace en el marco de los sistemas tradicionales. Y mientras tanto, ¿qué hace el juez? Y tiene muchas tareas el juez. Tiene que prepararse también el juez, porque las partes van a tener una preparación y el juez va a tener otra preparación. Porque el juez tiene que saber lo que las partes van a hacer para controlar, pero además va a tener que aprender cosas que no nos enseñaron antes y que tenemos que aprender como parte de las destrezas y habilidades de litigación, en este caso, propias del juez, en el marco de los procesos orales adversariales. El juez va a tener que conducir la audiencia, y conducir la audiencia tiene sus bemoles, Entonces es necesario saber conducir la audiencia, permitir la expresión de ambas partes, asegurar que funcione la contradicción. Eventualmente los jueces, tanto de la etapa preparatoria, intermedia, los de ejecución, los de impugnación, tienen un rol distinto del juez del juicio. Por ejemplo, al juez del juicio no le vamos a permitir que haga preguntas, pero el juez de estas otras audiencias puede eventualmente hacer una pregunta para verificar una información, incluso para pedir una información que la parte no le aportaron. ¿Por qué? Porque no está incorporando absolutamente nada, sino que está pidiendo información a las partes para poder tomar una decisión de calidad. Mantener el orden y la disciplina, esto tiene un montón de bemoles también. ¿Sí? A veces hay gente que quiere hablar fuerte en la audiencia y el juez tiene que poder poner un límite, ¿sí? Entonces, ejemplo, me ha pasado, disculpe, en esta audiencia, para mantener el respeto, nadie puede usar un tono de voz mayor al que yo utilizo, ¿sí? Muchas gracias. Entonces, no grites, ¿sí? Entonces, mantener el orden, la disciplina, cuidar la duración de la audiencia. Las audiencias no pueden dilatarse eternamente porque si no, esto afecta a la organización que va a hacer la oficina de gestión de la OFIJUS para la realización de las audiencias, resguardar la publicidad y la mayor tarea de los jueces, por lo que muchos colegas no quieren este nuevo sistema, decidir en forma motivada en la misma audiencia. ¿Qué aseguramos acá? Que el mismo juez decida. ¿Dónde decide? En la misma audiencia. Naturalmente va a decidir en forma motivada. ¿Qué le vamos a pedir al juez que me diga de memoria la jurisprudencia? No, con simplemente mencionar la jurisprudencia, por ejemplo, va a alcanzar, ¿sí? Pero es importante que esta decisión se dé en la audiencia para asegurar la transparencia.
La primera tarea que van a tener que hacer los litigantes, y acá sí no van a tener opción de hacerla, es preparar su teoría del caso. Y esta teoría del caso la van a preparar en el primer momento en que el fiscal toma el caso, en que el defensor toma el caso. ¿Para qué? Para poder tomar las decisiones estratégicas que se van a ir dando en el curso del proceso. Entonces, tradicionalmente estábamos preparados como para hacer teorías del caso en forma intuitiva. Ahora trabajamos para hacer teorías del caso metódicas, que en realidad no insumen un tiempo extraordinario, al contrario, ahorran tiempo y permiten aclarar las ideas de los litigantes, porque necesitamos en las audiencias tener a la mano las ideas y tenerlas muy claras. Entonces, es bueno trabajar con esquemas. Entonces, ¿qué hace la teoría del caso? Cuando uno toma un caso, encuentra un conjunto de información que se encuentra desordenada. Entonces, lo primero que hacemos es ordenar esa información y clasificarla. Identificar cuáles son los hechos del caso, cuáles son las evidencias en las que voy a apoyar y en función de esos elementos construir la teoría jurídica. Entonces, ¿cuál va a ser la teoría del caso? Hablando en líneas muy generales, cada parte va a construir su versión de lo que realmente ocurrió. Entonces, esta versión va a apoyarse y va a tener en cuenta, por supuesto, la versión del cliente sobre los hechos, pero no puede construirse una teoría del caso con anteojeras. Tenemos que poder considerar en nuestra teoría del caso todo el relato de todos los protagonistas, todas las inferencias y todas las evidencias que tengamos disponibles. Por eso decimos, esto lo decimos mucho en la facultad, trabajamos mucho con teoría del caso, ya en derecho penal trabajan con teoría del caso, y en procesal penal organizamos estas herramientas de litigación para que puedan trabajar los casos en audiencias simuladas y en juicios simulados. Entonces decimos, la teoría del caso, esto que yo construyo, ni bien tomo el contacto con el caso, va a ser la suma articulada de todos los relatos creíbles que se podrán oír en el juicio, de toda la evidencia que se podrá exhibir para convertir en prueba material en el juicio, y de todas las inferencias que se podrán extraer. Entonces yo construyo mi teoría del caso pensando en el juicio, aunque muchas veces, en la mayoría de los casos, quizás no voy a llegar al juicio. Entonces esto es muy importante, esto de lo que hablábamos y postulábamos, Mayer, Dinderton, la centralidad del juicio. Pensar en el juicio, porque si llego al juicio, yo voy a tener que reconstruir un hecho del pasado, y esa reconstrucción no es fácil. Entonces, cada parte va a esmerarse en construir el relato ganador, el más verídico, el que mejor explique todas las pruebas que se podrán producir en el juicio. Esta tarea, que es sencilla, identificar los hechos, la evidencia que se puede plasmar en un cuadro de trabajo, que es muy útil para trabajar en audiencias, incluso a partir de la audiencia de la formalización de imputación, nos permite proyectar el caso. Entonces, esto es muy importante y es una herramienta que es muy útil para trabajar en audiencias orales. El fiscal, por ejemplo, para formalizar la imputación va a tener que describir un hecho, va a tener que señalar las evidencias y la calificación legal, es decir, va a tener que explicarle al imputado su teoría del caso. Pero esta teoría del caso, para que se organice, para estar organizada desde un formato metodológico, es conveniente utilizar un cuadro de trabajo. ¿Por qué? Porque cada proposición fáctica, es decir, cada tramo del hecho que postulo, va a tener que estar apoyado por lo menos en una evidencia o en una inferencia para tener credibilidad. Y naturalmente estas proposiciones fácticas tendrán que ensamblarse en la teoría jurídica que voy a postular. Entonces, ¿qué son las proposiciones fácticas? Son estos hechos puntuales, los tramos del hecho, los tramos que integran el hecho, y algunas de esas proposiciones fácticas van a ser incontrovertibles, no vamos a discutir, otras pueden integrar la teoría del caso de las dos partes, por eso son triviales, pero el gran desafío de los litigantes es identificar lo antes posible cuál es el nudo del litigio, es decir, identificar las proposiciones fácticas que son controvertidas, porque ellas encierran la clave del litigio. Me voy sumamente rápido por la hora,
pero después tendremos tiempo, supongo, para hacer preguntas, ¿sí? Cada proposición fáctica en forma correlativa, por eso es bueno hacer un cuadrito, cada proposición fáctica para ser creíble tiene que estar apoyada por lo menos en una evidencia o en una inferencia. La evidencia puede ser variada y siempre antes del juicio solo tenemos evidencia. La prueba solo se va a producir en el juicio oral. Entonces acá evidencia podemos tener el informe de un perito, el testimonio de una persona, un documento, una grabación, un video, etc. Esto es lo que le va a dar credibilidad a la proposición fáctica, o por lo menos tendré que tener una inferencia, algún modo de razonar que sugerimos o proponemos para luego ensamblar en nuestro alegato. Estas son como las herramientas para dar credibilidad a nuestro relato. Porque las pruebas hablan en el lenguaje de los hechos, y nosotros tenemos que probar hechos para ensamblar esos hechos en las teorías jurídicas que postulamos, porque las teorías jurídicas son complejas, son generales y abstractas, entonces una teoría tenemos que respetar y tener por acreditado, cuando postulo una teoría, yo tengo que tener desde el plano de los hechos todos los elementos que después me permitan relacionar ese hecho que yo voy a acreditar con los elementos de la teoría jurídica, todas estas exigencias de la tipicidad, la participación, la autoría, etc. Entonces voy a tener que relacionar necesariamente esas proposiciones fácticas con las normativas. Y esto hace que trabajar una teoría del caso nos permita organizar el caso y además proyectar. ¿Sí? Decíamos, la mayor importancia es proyectar. Y acá aparecen dos grandes estrategias, las estrategias competitivas y las estrategias compositivas. Entonces, es muy importante que los litigantes en los sistemas orales estén entrenados para trabajar estrategias. ¿Qué me conviene? ¿Qué mejor conviene al interés que represento? Este es un caso que puede solucionarse de una mejor manera a través de alguna salida alternativa. Entonces voy a buscar una estrategia compositiva y aparecen allí un montón de opciones. Aparecen algunas de las opciones que ya estábamos usando, la suspensión de juicio, la conciliación, la reparación, que bajábamos del Código Penal y las aplicábamos sin reglas, o también podemos trabajar decidir litigar el caso. Entonces, si decido litigar el caso, tengo que afinar la punta del lápiz, porque yo tengo que saber, entonces, este es mi caso, y tengo que determinar qué prueba voy a ofrecer para ir a juicio. Si no tiene un caso la Fiscalía, naturalmente, vamos a ir por el sobreseimiento, que puede también ser requerido por la defensa. Entonces, aparecen grandes desafíos de litigación para las partes. Entonces decíamos, las partes, primer desafío de litigación, construir la teoría del caso. ¿Para qué? Para tomar estas decisiones estratégicas. En función de las decisiones estratégicas que voy a tomar, entonces voy a utilizar la información que tengo en mi teoría del caso, si soy requirente, para explicar mi petición, aportar información argumentaria, y si soy requerido, para responder a esta petición de la manera que estratégicamente sea más acorde al interés que representa. Esto se da además en el marco de audiencias que tienen una particularidad, y toda audiencia por regla es multipropósito, es decir, que se pueden dar, termina un propósito en la audiencia y se puede introducir otro. Es decir, que quien es requirente en un tramo de la audiencia puede en un nuevo tramo de la audiencia ser requerido. ¿Y por qué esto? Porque estamos reunidos, aprovechamos la reunión y planteamos todas las cuestiones. Esto requiere, obviamente, de los jueces una destreza y habilidad especial en la conducción de audiencias, porque el juez tiene que ordenar la audiencia de manera de agotar un propósito, resolver,
si se introduce un nuevo propósito, dar la contradicción, resolver, y tomando decisiones de manera ordenada en el marco muchas veces de la misma audiencia. Esta audiencia, como metodología de trabajo, decíamos que se da en todas las audiencias. Vamos a dejar separadas estas herramientas claves, diríamos, de los roles y del carácter multifunción. Se da tanto en las audiencias de la etapa preparatoria como en las audiencias de la etapa intermedia, en las de impugnación y en las de ejecución. El juicio queda separadito. Aparecen algunas particularidades, por ejemplo, aparece alguna categoría nueva, que es la audiencia unilateral, que naturalmente no es pública tampoco. Y es unilateral porque la hace solamente el fiscal con el juez, y esto se da en el marco de la solicitud, por ejemplo, de las medidas cautelares, es decir, una medida cautelar que es necesario tomar, una medida de coerción, necesitamos un allanamiento de coerción real, un allanamiento, necesitamos una orden de detención, entonces el fiscal va a requerir la audiencia con el juez. Estas son audiencias unilaterales. Nuestro código, a diferencia del federal, no prevé una audiencia de formalización de la imputación. La formalización de la imputación hace el fiscal. Un problemilla que no estuvimos muy de acuerdo, pero bueno, está. Porque es bueno que eso se genere en el marco de la audiencia multipropósito, como en el caso federal. Acá, esta audiencia de formalización es muy importante porque a partir de allí se computa el tiempo del proceso, a partir de allí se mide la congruencia, pero además a partir de allí se pueden generar también audiencias multipropósito para plantear cualquier medio de defensa. También se pueden pedir a partir de ese momento salidas alternativas. También puede darse en algún momento alguna modalidad especial de juicio de manera inicial, como es el procedimiento de flagrancia, y eventualmente puede darse también en la etapa preparatoria un anticipo jurisdiccional. Esto es cuando se anticipan las reglas del juicio oral en la etapa preparatoria para casos especialmente determinados, donde tenemos que resguardar la prueba, por ejemplo, un testigo que está gravemente enfermo, tenemos que recibirle su declaración, la recibimos en la etapa preparatoria con todas las reglas del juicio, esto se filma y esto se proyecta en la audiencia. Ahora, se sanó el testigo en buena hora, entonces, ¿qué vamos a usar en la audiencia? La grabación, lo llamamos al testigo, si el testigo está bien de salud, lo llamamos al testigo, y eso valdrá como una declaración previa, ¿sí? En la etapa intermedia aparecen enormes desafíos de litigación, porque además esta es una etapa nueva en nuestro código, no teníamos previsto una etapa intermedia. Todo esto era un conjunto de actos escritos que se hacían un enredo, que muchas veces llevaban tanto tiempo que la causa prescribía en el camino. Ahora el control de la acusación se hace ante un juez de garantías, ¿sí? Y entonces la audiencia de control de la acusación en nuestro código, también a diferencia del federal, tiene la particularidad de estar dividida en dos tramos, pero con la opción de que pueda darse la concentración de audiencias, ¿sí? En casos sencillos se pueden concentrar las audiencias. ¿Qué opciones tienen las partes para estas audiencias? Se puede objetar la acusación, es la última oportunidad para solicitar salidas alternativas, la suspensión de juicio, o también para realizar acuerdos de juicio abreviado, de juicio parcial, y esto es la última oportunidad para trabajar todas las cuestiones previas al juicio. Esta es una audiencia claramente multipropósito, ¿sí? Entonces, cualquier planteo es la última oportunidad también para plantear la invalidez de un acto, para oponer una excepción, porque resueltas todas estas cuestiones pasamos a la otra audiencia, que es la del ofrecimiento de pruebas, que puede darse, como decíamos, en el marco de una audiencia concentrada también. Y en esta audiencia de ofrecimiento de pruebas, los litigantes naturalmente tienen que tener absolutamente clara su teoría del caso y no dejar pasar ningún detalle.
Porque en esa audiencia van a ofrecer las pruebas que van a producir en el juicio. Y no solamente van a tener que explicar las pruebas, van a tener que ofrecer las pruebas, sino eventualmente explicarlas para que, porque en ese momento el juez va a hacer el control de admisibilidad. Si admite o rechaza en forma motivada la prueba que las partes ofrecen. Pero también es una oportunidad para que las partes piensen todo lo que van a utilizar, ¿sí? Por ejemplo, voy a usar un apoyo gráfico, un croquis, todo tengo que poder plantearlo ya en esta audiencia, de manera que se zanjen todas las cuestiones previas al juicio en esta audiencia multipropósito. Acá hay otra particularidad, que fíjense, incluso el código hace que los jueces invitemos a las partes a pensar en proponer convenciones probatorias. Estas convenciones probatorias tienen relación con lo que hoy veíamos de las proposiciones fácticas, aquellas proposiciones que yo no voy a discutir, entonces ya son hechos que las partes dan por admitidos, que ya no van a discutir en el marco del juicio. Entonces esas convenciones probatorias se tienen que plasmar por escrito, porque como corolario de esta audiencia va a salir el auto de apertura a juicio, donde el juez va a establecer quién es el imputado o los imputados, el hecho que fue admitida, la acusación admitida, las pruebas que ofrecen las partes para el juicio de responsabilidad y para el juicio de la pena, eventualmente. Y además va a tener que escribir estas convenciones probatorias tal como las partes la diseñaron, la propusieron y la acordaron en esta audiencia. El auto de apertura es lo único que el tribunal de juicio va a recibir. No recibe el legajo, ni la fotocopia del legajo, ni nada más que el auto de apertura. Es una manera de garantizar la imparcialidad de los jueces. También van a ver en el diseño de las audiencias de impugnación de resoluciones, impugnación de sentencias, la misma metodología, y allí incluso, ahí también se va a generar un debate, y de pronto si la cuestión pasa por una discusión jurídica respecto de una doctrina o demás, bueno, el juez le podrá explicar, pero ¿en base a qué criterio usted sostiene? Y ahí las partes tendrán que oralmente llevar preparados sus casos para plantear las opciones en función de los puntos de impugnación. Y también la impugnación de las sentencias, que bueno, se realiza a través del recurso de casación ante el Superior Tribunal de Justicia, pero también en forma oral. Entonces, en todas estas audiencias vamos a ver ese esquemita, ¿sí? Móvil. Requirente, requerido, ¿quién será el requirente? Bueno, el que impugna, por ejemplo, en el caso de las impugnaciones, el que pide la audiencia, en el caso de la ejecución de condena. Y luego tenemos una situación distinta en el juicio oral. El juicio oral es el momento central del proceso, porque ahí es donde se va a producir la prueba, es el único momento en el que se produce la prueba. Entonces, allí el juez tiene que tener destrezas y habilidades para conducir el juicio y finalmente para utilizar la información que las partes aporten a la hora de dictar la sentencia. Aquí sí, ya la acusación es requirente. ¿Por qué? Porque la responsabilidad probatoria reposa en el Ministerio Público Fiscal. El querellante, si lo hubiere, quedará situado dentro de este mismo rol de requirente, y la defensa, a quien naturalmente le ampara la presunción de inocencia, por lo cual solo la culpabilidad legalmente probada podrá destruir el estado de inocencia, como establecen los tratados internacionales de derechos humanos, que son parte de nuestro sistema constitucional en virtud del artículo 75, inciso 22. De manera que en este marco, en el juicio, es donde se va a producir la prueba. Claro, entonces nosotros decimos, vamos a tener que aprender a trabajar en audiencias orales, total el juicio ya lo tenemos aceitado.
y también vamos a tener que desaprender muchas prácticas de los juicios, porque en Corrientes tenemos juicios orales de 1971, una de las primeras provincias que introdujo la oralidad en su tiempo. Sin embargo, los juicios orales tienen profundas afectaciones a la oralidad en realidad. Entonces, estos nuevos juicios orales son diferentes. Son diferentes. Desde el vamos porque el juez no conoce el expediente, ¿sí? Dice Alberto Binder también, la imparcialidad es un oficio. Yo hace muchos años no leo el expediente antes de ir a un juicio. Esto no era bien visto por varios colegas míos, porque lo ven como una irresponsabilidad. ¿Cómo no vas a leer el expediente antes del juicio? Sin embargo, es necesario que no se lea el expediente, porque si no, después, intuitivamente, se forma una idea. Y entonces, esto conspira contra la garantía de imparcialidad. En el juicio, las partes deben ser las que vayan a aportar la información y producir la prueba, en este caso, para que el tribunal pueda dictar la sentencia. Aquí el juicio aparece dividido en dos etapas. Aparece esto que postulaba el profesor Mayer desde hace muchísimos años, creo que lo estudiábamos, estábamos en la facultad con Isidoro ya, la cesura del juicio, que ahora es una realidad. ¿Sí? En el primer tramo del juicio solo se realiza un debate respecto de la responsabilidad, ¿sí? El hecho acreditado y la responsabilidad penal del imputado. Pero la pena queda reservada, el debate de la pena queda reservado para una audiencia posterior que solamente se va a fijar naturalmente en caso de en que la sentencia se hubiera declarado la responsabilidad penal. Yo no sé, escucho como un eco, no sé si ustedes también. ¿Alguien tiene encendido su micrófono? Parecería. Quizá, no sé si yo soy hospedadora, capaz que yo soy la que tengo que ponerle silencio a todos, o por favor silencien para que no quede la interferencia. Entonces vamos a ver en forma muy rápida estas destrezas y habilidades del juicio oral. Entonces se rompe el sistema tradicional del juicio donde empezamos. Doctora Aromí, tiene silenciado su audio. Ahí lo que pasa es que el hospedador me silenció a mí también, entonces quedé silenciada. Entonces este juicio que nos plantea nuestro nuevo código es diferente, porque trabajamos una oralidad completa, ¿sí? Tenemos que dejar atrás muchos vicios que teníamos en el sistema anterior para introducir una oralidad plena. Entonces, hay un conjunto de destrezas y habilidades que los litigantes tienen que desarrollar. Esto, para quienes tengan interés, hay un material que les podemos pasar disponible que no tiene costo, que los podemos pasar, manuales de litigación de Mauricio Duche y Andrés Beitelman, de Leticia Lorenzo. Los chicos del Club de Litigación de Corrientes escribieron también un manual donde trabajan estas destrezas y habilidades del juicio oral, ¿sí? Las destrezas y habilidades del juicio oral se agrupan en dos grandes, diríamos, categorías. Una, las destrezas y habilidades para utilizar la información. El primer momento en que se utilizan estas destrezas es al presentar el caso, al inicio del juicio. Entonces, ¿cómo se inicia el juicio? Ya no con la lectura de la acusación. Entonces, abre el juez el juicio y dice, ¿la fiscalía va a presentar su caso? Sí, señor juez. Y ahí va a presentar su caso, esto lo encuentran también en los textos de litigación como alegato de apertura, esto es lo que hace el fiscal, donde presenta su caso. Pero lo valioso es que al mismo tiempo que el fiscal presenta, luego el juez le va a dar la posibilidad a la defensa si desea presentar su caso. Entonces, desde el inicio del proceso tenemos las dos versiones en pugna.
Esto que les estoy contando, ya estamos trabajando en juicios orales, ¿sí? En los juicios que se hacen en el juzgado correccional, los fiscales presentan su caso, los defensores presentan su caso. Creo que estaba Patricia Barbis aquí y va a ver cómo ahora empezaron a trabajar esta destreza y habilidades, y en una oportunidad una defensora, Carolina, esposa de Yamandú, ¿quiere presentar su caso? Sí, y presentó muy bien su caso, de manera intuitiva, con las herramientas que tenía, pero de eso se trata, de poder trabajar, porque estas son destrezas y habilidades que se enseñan, pero que mejoran con la práctica, se aprenden y mejoran con la práctica. Cuanto más practiquemos, mejor vamos a internalizar estas destrezas y habilidades que son nuevas para nosotros, porque quienes nos formamos en una escuela de escritura, en modalidades tradicionales, vamos a tener que aprender estas nuevas formas de trabajar. Al inicio del juicio, ¿qué información van a usar las partes? La información de la teoría del caso que construyeron sobre la base de las evidencias colectadas en la investigación, los hechos que integran el relato que van a exponer, y la teoría jurídica, naturalmente, que cada uno postula. El segundo momento para utilizar información se da al final del juicio, en el alegato de clausura. Pero en este momento, el alegato de clausura, que es el único momento argumentativo del juicio, la única información que las partes van a poder utilizar es la información que se produjo en el juicio. Es decir, que solamente se van a poder valorar aquellas pruebas que se produjeron en el marco del juicio oral. Es decir, que en el medio de estos dos momentos que trabajan esta destreza y habilidades para utilizar información, se da un conjunto de destreza y habilidades para producir información. Entonces acá hablamos del examen directo a los testigos y a los peritos. El examen directo realiza el litigante que propuso al testigo. Entonces es la oportunidad que tiene el litigante para probar su caso. Entonces el litigante va a tener reglas, no va a poder hacer, por ejemplo, preguntas sugestivas, no va a poder hacer preguntas capciosas, engañosas, eso no lo va a poder hacer en ningún caso, tampoco en el marco del contraexamen. Pero en el marco del examen directo, no le va a estar permitido realizar al litigante preguntas sugestivas. Si un litigante formula una pregunta sugestiva en el marco de un examen, la contraparte puede objetar. Entonces, ¿qué? Aparecen las objeciones como un mecanismo de control mutuo, recíproco de las partes. Las partes se controlan mutuamente a través de las objeciones, y el juez tiene que estar muy atento, porque hay que resolver las objeciones en el momento. Objetar es de las destrezas y habilidades más difíciles, porque en fracción de segundos, antes que responda el testigo, después que el litigante hizo la pregunta, objeción. Y entonces, en ese momento, la contraparte se puede oponer a la objeción, puede reformular la pregunta, y el juez, si hay una reformulación, no decide nada el juez, pero si el litigante que es objetado sostiene su pregunta, entonces resolverá el juez si admite o no la objeción. El contraexamen realiza el litigante a la contraparte. Es decir, que aquí también cambian las reglas de los juicios tradicionales. ¿Vieron que en los juicios tradicionales, bueno, depende de los tribunales, algunos tribunales preguntan, algunos jueces todavía preguntan, cada vez son menos, pero todavía algunos jueces preguntan, después pregunta el fiscal o el querellante, por último la defensa. En estos juicios orales adversariales, primero va a producir su prueba la fiscalía va a llamar a sus testigos. Los testigos de la fiscalía van a ser contraexaminados por la defensa. Y luego que la fiscalía termine de producir su prueba, empieza el turno de la defensa. Entonces la defensa, si quiere llamar al imputado, lo va a llamar en cualquier momento. Y el imputado va a prestar declaración, una vez que elige declarar, según las reglas
de la declaración testimonial. O sea, obviamente no se le va a recibir juramento, a diferencia de los testigos, que sí se le recibe juramento, se le hacen las advertencias al falso testimonio, al imputado no, el imputado al contrario se le explica las garantías que le amparan, pero si el imputado elige declarar, va a ser examinado por el defensor y será libre de responder o no a las preguntas de la contraparte. También aparece un cambio enorme respecto de lo que hoy es moneda corriente todavía en muchos juicios, ¿sí? Terminan las declaraciones, entonces, bien, concluida, y ya tenemos internalizado el cliché los jueces, ¿no? Concluida la declaración de la prueba que debía producirse oralmente en este juicio, vamos a proceder a incorporar por lectura la prueba que oportunamente ofrecieron las partes. Se incorpora por lectura el acta de fojas 4, la declaración de fojas 5, el informe de fojas tal. La palabra que más se escucha en un juicio es la palabra fojas. Encima, en castellano antiguo, que la gente no entiende de qué se trata. Nosotros ahora con el tema de la claridad del lenguaje ya nos usamos más foja, usamos página, pero aunque digamos página, la gente no entiende. ¿Qué será el acta de la página 4? Entonces, no se puede incorporar el acta de secuestro de la página 4. Si lo que se secuestró es un revólver calibre 32 que tiene tales características, la parte que lo ofrece, probablemente la fiscalía, va a tener que introducir la prueba material a través de algún testigo. Generalmente, y por eso la importancia de la capacitación policial, porque generalmente son los investigadores los que realizan el secuestro, los que van a venir a reconocer esta prueba material, a los fines, esta evidencia a los fines de que se convierta en prueba material. Entonces, en lugar de incorporar por lectura el acta de fojas 4 o de la página 4, fíjense el salto de calidad. Está declarando el investigador y dice, sí, en la escena se secuestró un revólver de tales características y tal cosa y tal cosa. Bueno, señor, vamos a volver al momento, usted nos dijo que secuestró un revólver, sí. ¿Nos puede describir el revólver? Sí, efectivamente, era un revólver calibre 32, negro, que tenía una cacha de tal característica. Si yo le muestro, ¿usted podría reconocerlo? Sí, por supuesto. Entonces, el litigante se acerca a su mesa de evidencias, muestra la contraparte, se acerca al testigo, le exhibe. ¿Puede mirarlo? Sí, efectivamente. ¿Lo reconoce? Sí, efectivamente. ¿Y por qué lo reconoce? Y porque, mire, tiene las características que yo le dije, pero además tiene este rótulo, que es el rótulo de la cadena de custodia. Otro elemento que aparece. La importancia de la cadena de custodia. ¿Cómo manejamos los elementos secuestrados en el sistema viejo? Increíble, pero real. Ahora aumentan las exigencias. Por eso, expresamente, el nuevo código prevé y regula la observancia de esta cadena de custodia. Y esto hace la transparencia. Entonces, no es lo mismo, porque y ahí la fiscalía que está introduciendo dice, señor juez, solicito se incorpore como prueba material número 1 de la fiscalía. Bien, queda incorporada. Esa prueba queda en la mesa del tribunal. Las declaraciones previas, las declaraciones que dio el testigo, no se pueden incorporar por lectura, ¿sí? Acá ya había habido una limitación a través de Benítez y la parte había sido notificada y demás. Ahora directamente no se puede incorporar por lectura ninguna declaración, pero los litigantes pueden utilizar las declaraciones previas para refrescar la memoria de su testigo, por ejemplo, o para señalar contradicciones, a través del procedimiento para hacerlo, ¿sí? No incorporando por lectura. El testigo ahora dijo blanco y antes dijo negro, y a mí me conviene que diga negro, porque si me conviene que diga blanco, mejor para mí, ¿no es cierto? Pero a mí me conviene que diga negro. Y yo estoy contraexaminando. Entonces le digo, señor, ¿usted recuerda que hizo una declaración previa? La hizo ante la fiscalía al día siguiente de que ocurrió el hecho, o el día del hecho. Sí, así es, efectivamente. Y usted ahí le hicieron las advertencias legales, sí, por supuesto. Si yo le muestro esta declaración, ¿usted la podría reconocer? Sí, por supuesto.
Bien, solicito autorización para acercarme al testigo, subraya la parte donde dice negro. Le muestra la contraparte, se acerca al testigo. ¿Puede mirar? Esta es la declaración de la que usted, sí, efectivamente. ¿Cómo la reconoce? Porque acá está mi firma. ¿Esta es su firma? Sí. Bueno, ¿puede leer, por favor, en voz alta la parte subrayada? Negro. Negro. Gracias. No voy a argumentar nada ahí, me reservo eso para el alegato. Acá el testigo nos reafirmó que era negro. Entonces, incurrió en una contradicción, pero dijo finalmente que era negro. Entonces, usamos, pero no en este momento, voy a argumentar en el momento final. Bueno, hay miles, esto es todo un curso. Veo que algunos chicos salieron del curso de procesal y entraron a la charla, gracias a la cordial invitación del doctor Sazón, y ellos están muy familiarizados con esto, pues ya hicieron su juicio incluso oral este año, pero hablando a los profesionales, a mis queridos colegas, a los abogados que ejercen la profesión y que tienen este enorme compromiso de hacer también efectivo el funcionamiento del sistema de justicia. A ver, no, ninguna reforma es sencilla, para nadie, porque nos saca de nuestra zona de confort y nos enfrenta a lo que Alberto Binder llama el duelo de las prácticas, ¿sí? Porque estamos acostumbrados, y quienes, para los chicos, para los que salen recién de la universidad, esto es algo natural. Por eso es que salen y se van a los clubes de litigación para ver dónde sigo litigando, porque no puedo litigar con estas reglas todavía en los tribunales. Ahora sí, van a poder, ¿sí? Y ya están pudiendo en los lugares donde se está implementando el nuevo sistema. Pero para nosotros, operadores del sistema anterior, esto implica un choque de culturas. Nuestra formación está inevitablemente enraizada en el modelo anterior, que tiene fuertes elementos del sistema inquisitivo, un fuerte apego al expediente, un fuerte apego a este secreto, incluso al lenguaje que es propio de los abogados y que nadie más que los abogados entiende. Y entonces entender o incorporar estas destrezas y habilidades del nuevo sistema de justicia implica un doble esfuerzo, porque implica desaprender lo aprendido para incorporar las destrezas y habilidades del nuevo sistema de justicia. Entonces esto genera un enorme desafío para todos, para abogados, litigantes, para jueces, para fiscales, para defensores oficiales, para asesores, para querellantes, para todos. Porque tenemos entre todos el compromiso de hacer andar este nuevo sistema de justicia, que como hoy decíamos, por más que tengamos la mejor ley, por más que se generen las mejores estructuras, no va a funcionar si la mentalidad de los operadores no internaliza las nuevas prácticas, este sentido de las normas, que es la que nos va a permitir desplazar este universo de prácticas inquisitivas, que en mayor o menor medida todavía inevitablemente van a estar en los operadores del sistema anterior. ¿Por qué es tan importante cuidar las prácticas? Porque la experiencia en América Latina y en Argentina demuestra que el peso de las prácticas es muy fuerte. Entonces, inevitablemente, se van generando espacios dentro de los nuevos sistemas de justicia donde se enquistan las prácticas del sistema anterior. Y es lo que tenemos, es el desafío que tenemos como operadores del sistema de justicia. Estas prácticas, hoy decíamos, estas destrezas y habilidades se aprenden y van mejorando con la práctica. Por eso, normalmente hablamos, cuando pensamos en una capacitación en litigación, en una modalidad más que conceptual. Hay herramientas naturalmente conceptuales, pero son mínimas, pero se trabajan las prácticas, porque hay un artículo de un profesor chileno, Andrés Weitelmann, que normalmente les resulta atractivo, lo pueden encontrar en internet, sobre todo al auditorio masculino, amante del fútbol, porque dice Andrés Weitelmann que la implementación de estos nuevos sistemas de justicia
requiere una modalidad de capacitación diferente, una modalidad más similar a un entrenamiento. Y entonces dice que algo que es muy real, ¿no es cierto? Yo, Gabriela Aroní, podría aprenderme de memoria las reglas de la FIFA, ¿sí? Y aprender de pe a pa todas y cada una de las reglas, sus relaciones, sus interpretaciones. Ahora, ¿eso implica que yo sepa jugar al fútbol? Sabiendo perfectamente la regla de la FIFA, me dan una pelota y me sé cualquier cosa. Entonces, de eso se trata esta modalidad. Nosotros venimos trabajando con esta modalidad de capacitación en litigación desde hace muchos años en la Facultad de Derecho de la UNE, también en la Universidad de La Cuenca del Plata se utilizan estas herramientas, pero puntualmente en la UNE, donde ejerzo la docencia, trabajamos mucho y con un enorme compromiso de los jóvenes docentes, hoy jóvenes docentes, exalumnos de nuestra, que tenemos el orgullo de decir que han formado clubes de litigación en las 4 provincias del NEA, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, tienen clubes de litigación y que son clubes que reservan estas prácticas y que siguen practicando para cuando se instauren los nuevos sistemas de justicia. Algunos de esos jóvenes están trabajando como coach en la preparación de juicios por jurados en el Chaco, y esto es importante porque hay que rescatar estas prácticas, y desde el año 2012 inauguramos en la Facultad de Derecho de la UNE la sala de litigación. Tenemos el honor de tener en nuestra universidad una sala de litigación, fue en la sede histórica, ahora ya tenemos también en el campus. Estábamos muy extrañones de nuestra sala de litigación, ahora volvemos a una presencialidad, aunque sea híbrida, pero ya pudimos volver a la sala de litigación y realmente eso tiene otra mística, ¿sí? Entonces, estamos trabajando, probablemente algunos jóvenes abogados que estén escuchando van a decir, bueno, sí, esto ya vimos, esto ya aprendimos, y a lo mejor, ojalá, algunos digan, ay, mira, en esta charla dijeron todo lo que yo ya sé, fantástico. Y a lo mejor, para algunos, esto es algo que nos costará aprender y que quizás nos lleve mucho esfuerzo y mucho trabajo. Pero las realidades no vienen dadas, las realidades se construyen y estamos en un proceso de construcción y tenemos el enorme desafío como operadores del sistema de justicia de poner lo mejor de nosotros para que el sistema funcione de la mejor manera posible. Así que celebro esta iniciativa del Colegio de Abogados. Saben que cuentan con los docentes de la UNE, con Isidoro, con todo el equipo de penal, de procesal penal, siempre, porque tenemos que trabajar en función de un objetivo común, lograr que los ciudadanos de nuestra provincia puedan empezar a recuperar, aunque sea un poquito, la confianza en la justicia. Y eso en gran medida depende de nosotros. Tenemos ahora una oportunidad histórica de hacer andar de la mejor manera posible un nuevo sistema de justicia que nos acerque a la gente, que nos acerque a los ciudadanos. De manera que el desafío está en marcha y por lo tanto quedan abiertas todas las preguntas para, que seguramente van a ser muchas, para todos los que participaron de este encuentro. Muy bien, muchas gracias, Gabriela. Realmente excelente, como siempre, muy claros los conceptos. Yo aprendí mucho, vamos a reconocer, no estoy como a la altura de los chicos que están saliendo de la facultad, así que, y la verdad que hace tantos años que venimos bregando, ¿no es cierto? Gabriela es una gran luchadora por la implementación, primero, ¿no es cierto?, un proyecto del Código Procesal Penal, y bueno, ahora ya es una realidad. Así que me quedo con esa frase que decía Gabriela, ¿no es cierto?, que el éxito de la reforma dependerá de la capacidad de los operadores de comprender el sentido de las normas y de cómo nosotros utilizamos todas estas herramientas, estas nuevas herramientas, para implementarlas en el proceso y tener en cuenta
que el objetivo, ¿no es cierto?, es el justiciable, así que tenga un acceso rápido y ágil a la justicia. Y bueno, dejo abierto entonces ahora la posibilidad de hacer preguntas a la doctora. Si lo quieren hacer, pueden abrir sus micrófonos. Así que estamos atentos a las preguntas. A ver, mientras se preparan las preguntas, qué bueno ver, a ver, Gabriel y Ariel están ahí, ¿no? Estoy mirando, saludos, Club de Litigación de Formosa, qué bien, ¿eh? Bueno, un gran orgullo, dos brillantes estudiantes que están haciendo historia, litigando, en una provincia que todavía tiene un sistema mixto, con grandes dificultades, pero tiene un pequeño espacio, un pequeñito espacio, que es el plan de oralidad de Formosa, que funciona desde el año 2011, que es como una ventanita al sistema acusatorio. Así que bueno, es un gusto verlos, chicos. Hola Gaby, un gusto para nosotros también saludarte, saludos a todos los colegas que están presentes. Y sí, la verdad que nosotros tenemos la experiencia de estar litigando hace ya 4 años acá en Formosa, con un sistema mixto, muy inquisitivo, con muchas malas prácticas. Es muy difícil luchar contra la corriente y tratar de incorporar estas nuevas técnicas que nosotros desde que salimos de la facultad con Ariel siempre aplicamos. Desde el primer caso que tuvimos aplicamos todo lo que aprendimos con Gaby. Nos ayudó muchísimo para lograr algunos fallos resonantes y que marcaron un precedente acá en Formosa. Y bueno, y seguimos siempre en la lucha con el mismo fervor, por más de que siempre muchas veces nos responden lo mismo los juzgados, seguimos con la misma fe y la misma fuerza de intentar cambiar estas cosas que en definitiva no perjudican al abogado, sino que perjudican al justiciable y a la sociedad en su conjunto cuando se repiten estas prácticas que en síntesis son ajenas a toda la lectura constitucional actual. Así que la verdad que siempre agradecido con Gaby por todo lo que nos enseñó y bueno, seguimos aprendiendo, aprovechamos y seguimos aprendiendo hasta hoy con ella. Bueno, saben que estoy inmensamente orgullosa de ustedes, bueno, y de todos los chicos que están en distintos lugares, aportando un granito de arena que es muy importante, chicos, porque de los planteos de los abogados se nutren los cambios que se pueden ir dando en los sistemas de justicia. Entonces, no renuncien a formular planteos y en algún momento, Dios querrá que tanto Misiones como Formosa puedan también saltar al modelo acusatorio. Han trabajado, sé que han trabajado y que siempre están trabajando en nuevos proyectos. Por ahí hay contextos políticos que son muy difíciles para concretar una reforma, pero bueno, puede haber una sorpresa. ¿Sí? Si Dios quiere pronto, en ambas provincias que son todavía las que están un poquito más postergadas. Veo también a Patricia también de la cátedra de procesal, pero como operadora, como defensora oficial, trabajando también mucho en este tema de implementación de audiencias. Desde hace varios años venimos trabajando, por lo menos generar algunas ventanitas para que se puedan ir pensando, introduciendo estos cambios en los sistemas de justicia. Y ahora ya en Corrientes con muchas novedades, porque esto que nosotros para la primera circunscripción todavía no es una realidad, ya es realidad en otros lugares de nuestra misma provincia, con luces, con sombras, con avances, con retrocesos, pero lo importante es que ni siquiera la pandemia paralizó la reforma y la reforma sigue avanzando. Entonces es importante cuidar y también prepararnos, ¿sí? Veo también varios chicos que salieron, como él les decía, del curso de procesal y se vinieron para acá, como Miguel, recién la veía Gladys, así que para ellos ya es algo nuevo. El tema somos los que ya estamos, ¿sí? Esto que tenemos que desaprender este universo de prácticas inquisitivas para instalar el nuevo. Pero bueno, nuevamente celebro estas iniciativas de siempre del Colegio de Abogados, Lilian,
que realmente siempre abrió las puertas, ya desde los primeros debates del código, desde el año 2004, el Colegio de Abogados, y el Colegio de Abogados, que fue uno de los primeros escenarios donde el Club de Litigación pudo realizar varios juicios para seguir trabajando estas prácticas, así que agradecerte también el espacio que le han dado siempre a los jóvenes y a los jóvenes profesionales que bueno, que son en definitiva en los que tenemos depositadas las esperanzas de concretar los cambios que soñamos durante tanto tiempo, ¿no es cierto? Así es, Gaby, la verdad que fue un largo camino, pero bueno, ya como decimos, es una concreta realidad. Y bueno, vamos a abrir entonces a las preguntas, si quieren formularlas por escrito o bien pueden habilitar sus micrófonos. Hola, ¿sí? ¿Me escucha? Sí, Ricardo. Sí. ¿Qué tal? Doctor Miño, Ricardo, un gusto, doctora, ¿cómo le va? Igualmente, Ricardo. ¿Cómo le va? Bueno, primero agradecer al Colegio de Abogados por esta iniciativa del círculo de cursos y conferencias que están dando para los profesionales. Y bueno, mi pregunta apunta a lo específico. Culminando la etapa preliminar, digamos, del juicio oral, cuando se agregue prueba nueva, yendo ya a un juicio oral, digamos, ¿cómo puede ser profesional litigante, defensor, para agregar esas pruebas nuevas? Porque usted dijo en su oportunidad que únicamente se van a evaluar las pruebas ya que anteriormente que quedaron aceptadas como pruebas. Ahora, volcándonos a la etapa ya de la oralidad, es decir, juicio oral, ¿cómo se puede incluir pruebas nuevas? Es decir, en el transcurso del tiempo, la reconstrucción histórica, se puede advertir una prueba nueva, ¿cómo se puede incorporar al juicio oral? Mira, Ricardo, vos sabés que yo te decía hoy que la clave y el enorme desafío de los litigantes es armar bien su teoría del caso. O sea, eso podría pasar eventualmente en el caso de que, bueno, recién asuma la defensa y tu imputado introdujo en el marco de su declaración algún dato que vos no tuviste la posibilidad de conocerlo antes, pero no debería pasar si las partes preparan bien sus casos. Por eso la clave y el desafío está en la preparación del caso antes del juicio. El juicio no es una instancia de investigación. El juicio es un momento de prueba. Entonces, tenemos que tener claro esta idea para trabajar desde ese lugar. Entonces, ¿cómo haces como abogado? Una buena entrevista de abogado defensor, que es desde donde estás formulando tu pregunta, ¿verdad? Entonces, una buena entrevista con tu cliente para no encontrarte con sorpresas en el marco del juicio, pero este tema de nuevas pruebas muy eventualmente podría llegar a darse, pero no debería, porque las partes tienen que preparar sus casos antes, y probablemente en un caso donde propongas, probablemente te digan no, porque esto ya no fue ofrecido, y entonces te quedas sin la posibilidad de producir tu prueba. Por eso es tan importante trabajar los distintos momentos. Es clave prepararse para la audiencia de control de acusación y ofrecimiento de pruebas. Esa es una audiencia clave, una audiencia nueva que aparece ahora, ¿sí? Fíjense qué valor tiene esa audiencia. Sintetiza todos los actos que antes se hacían por escrito de oposición a la acusación, al requerimiento, resolución, apelación. El auto de apertura no es recurrible, por lo cual las partes también tienen que controlar este auto antes de que sea remitido por la oficina judicial al tribunal que va a integrar el juicio. Y allí trabajar todas las pruebas. Entre esa audiencia y el juicio no va a transcurrir mucho tiempo. O sea, no podemos entender al nuevo proceso desde los tiempos y desde la dinámica del viejo procedimiento, ¿sí? Sino dentro de desde el prisma de estas nuevas reglas. Entonces, es clave que como abogado defensor prepares tu caso
para esa audiencia y lo tengas en esa audiencia aceitado como si mañana te fueras a ir al juicio. Ese es el desafío de los profesionales hoy. Porque miren, en realidad en el juicio no debe improvisarse nada. En el juicio yo voy a probar y no voy a ir a cambiar mi teoría del caso ni a buscar opciones diferentes. Yo voy a ir a validar y a probar lo que yo postulo y a contradecir lo que la otra parte propone en contra de mi teoría del caso, de mi versión de los hechos. Pero eso, en principio, no debería ocurrir si vos preparás bien tu caso y lo llevás bien planteado, sobre todo las pruebas que vas a ofrecer al momento de la audiencia de control de la acusación, en el segundo momento cuando ofreces la prueba. Así que, por eso, ese primer desafío de los litigantes que vimos, ese es clave. Ese es clave, porque vos fíjate que cuando recién tomás tu caso ya pensás en el juicio. A veces no vas a llegar, pero si llegás, ya tenés distintos momentos para ir afinando la punta de tu lápiz para que no aparezcan sorpresas en el juicio, porque guarda que las sorpresas te pueden jugar en contra también. Sí, entonces, sí, hay que trabajar muy bien la teoría del caso. Y esta herramienta de la teoría del caso, ustedes saben que ahora vieron que se está trabajando mucho en litigación oral civil. Entonces, las reglas que se trabajan en litigación oral civil son básicamente las mismas. O sea, la dinámica de la audiencia es la misma, requirente, requerido, juez, la teoría del caso. Básicamente las reglas son las mismas, es decir, uno aprende esta metodología de trabajo y puede trabajar de esta manera en forma ordenada en cualquier ámbito que sea oral. ¿Sí? Gracias, doctora. Muy amable. Gracias, Ricardo. Doctora, buenas tardes. Aquí le transmito... Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo está? Le Menos transmito mal aquí que una tiene los duda nombres, que... entonces. Le transmito una duda que volcaron aquí en el chat y tiene que ver con las oportunidades procesales. Plantea aquí una participante, dice, ya que el juez resuelve, digamos, acerca de todos los actos procesales en la audiencia, ¿qué pasaría, por ejemplo, si determina una medida de coerción, como ser una prisión preventiva, y la parte, en este caso la defensa, se ve agraviada por la determinación? ¿Debería plantear en ese mismo acto una apelación o debería pedir otra audiencia, digamos, como para plantearlo con más detalle y fundarlo? No, tiene como opciones, ¿no es cierto? Puede en ese mismo momento o puede interponer, esa es una medida, una decisión que es susceptible de impugnación naturalmente. Entonces ahí se habilitan los mecanismos de impugnación. ¿Qué va a hacer? Va a requerir una audiencia para plantear la impugnación ante el tribunal de impugnación que corresponda. Y en ese tribunal de impugnación, él va a asumir el rol de requirente. Y ahí va a tener que exponer oralmente, otra vez con las mismas reglas, precisar su requerimiento, aportar información, argumentar, y la misma dinámica se va a dar en la audiencia de impugnación. Por eso ponía esas audiencias que son diferentes del juicio, que pueden ser en un momento previo del juicio, como en el caso que vos planteás, o en un momento posterior, como el caso de la impugnación de la sentencia, también se realizan en forma oral. Pero ante el tribunal de impugnación, va a haber una audiencia ante el tribunal de impugnación. El código regula el modo de presentar, de interponer el recurso. Cambia enormemente el sistema recursivo. ¿Sí? Vieron ustedes que el código el código nuevo trabaja con una lógica distinta en muchos aspectos. En materia de impugnaciones, en materia de invalidez de los actos procesales. Entonces hay cambios de paradigma que impactan fuertemente en el nuevo sistema de justicia. Entonces, ahora es un sistema mucho más dinámico, ¿sí? No tenés todos los vericuetos de la apelación de 20.000 notificaciones que te exigen para que se vaya el recurso, que si faltó la notificación de tal vuelve y en ese tiempo falta un montón, tiene que sostener el recurso, todo eso desaparece. ¿Y qué tenemos? Sistemas mucho más dinámicos. ¿Qué tenés que pedir cuando te sentís agraviado? Una audiencia.
Y la oficina de gestión se va a ocupar de indicar qué juez va a intervenir en tu audiencia. En el caso que plantea Juan Pablo, la oficina de gestión indicará el juez de impugnación que va a resolver, o los jueces, según el caso, que va a resolver esa impugnación que plantea la parte. Excelente, doctora. Aquí complementan también en el diálogo y dicen que el artículo 336 del Código Procesal Penal de Corrientes permite la admisión de pruebas no ofrecidas oportunamente por desconocimiento de su existencia. ¿Es así? Claro, es lo que recién hablábamos con Ricardo, pero eso debería ser algo excepcional, porque si vos tenés un buen diálogo, él planteaba desde la defensa, puede ocurrir que vos tomes la defensa ya en la etapa del juicio, ¿sí? Y que cuando, bueno, tu imputado declara, bueno, ahí tenés un conocimiento, aparece un conocimiento, una prueba. Pero esa no debe ser la regla, sino una excepción. ¿Por qué? Porque vos cuando preparás tu teoría del caso, te situás en todas las hipótesis posibles. Y cuando uno prepara la teoría del caso, yo siempre suelo decir, solemos trabajar con los chicos, hay que ponerse en abogado del diablo. ¿Y qué pasa? ¿Qué me va a decir la otra parte? Y cuando yo preparo mi teoría del caso, tengo que pensar que al mismo momento que yo estoy tratando de construir el relato más verídico, el que mejor explique todas las pruebas que se van a producir en el juicio, la otra parte está haciendo lo mismo. Entonces yo tengo que pensar que el otro es mejor que yo. Entonces debería poder agotar todas estas cuestiones y podría, naturalmente, por eso el código lo prevé, porque podría llegar a ocurrir que aparezca algo que fuera desconocido por las partes. Eso debería ser inusual si vos trabajaste bien tu caso. Si ocurre, tendrás que explicar por qué conoces recién y no tuviste posibilidad de conocer antes esa prueba que no ofreciste. Excelente, doctora. Aclaradísima la duda. No sé si alguien más quiere transmitir una duda, ya sea pidiendo la palabra o, digamos, volcándolo en el chat. Así lo podemos leer. Ahí también Belén hace una aclaración respecto a esta cuestión que hablábamos recién de la impugnación. Naturalmente, todas estas cuestiones están regladas. O sea, cómo voy a trabajar las herramientas básicas, yo las voy a tener en el código. Las oportunidades, los plazos, todo está absolutamente reglado en el código, ¿sí? Vamos a ver cómo trabajo esta destreza y habilidades, que es lo que no me dice el código. Cómo voy a presentarme ante un juez, cómo voy a plantear mi caso, cómo voy a formular mi requerimiento, cómo voy a responder, que son las cuestiones de práctica en las que tenemos que trabajar para enfrentar estos desafíos de la litigación oral en el nuevo sistema de justicia. Excelente, doctora. ¿Algún otro colega tiene alguna duda que quisiera transmitir? Eventualmente tomé la palabra porque el doctor Juan Bobadilla tuvo inconvenientes técnicos con su máquina, así que estoy yo al pendiente, digamos, de parte de Comisión de Jóvenes. Bueno, felicitaciones también a las comisiones de jóvenes, que realmente la gente de los colegios de abogados hace un enorme esfuerzo. Bueno, mi hija está en el colegio de abogados de Misiones, porque se fue para allá, pero también está en contacto con ustedes, y realmente ha estado en la comisión de jóvenes, son comisiones que trabajan muchísimo, ahora ya está en la de los más grandes, donde Lilian sabe todos los esfuerzos, bueno, ahí también José, futuro presidente también, ahí estamos, pero lo importante es que los abogados no se sientan que las capacitaciones son solo para el Poder Judicial, porque eso a veces pasa en muchos contextos. Eso pasó, por ejemplo, en Formosa con el plan de oralidad. Entonces, bueno, y era cierto, porque las capacitaciones que se hicieron en el Poder Judicial. Entonces, bueno, después hicimos un curso para los abogados, porque era necesario que los abogados se entrenen, porque esto también tiene que fluir y tiene que dinamizar, o si no, van la mayoría de los casos al inicio a los defensores oficiales, y los defensores oficiales están absolutamente desbordados. Y esto también conspira con el ejercicio de la profesión y con enormes posibilidades que tiene
y ahí van a tener seguro entre los jóvenes abogados un conjunto de chicos preparados y ansiosos de trabajar en el nuevo sistema de justicia. Así que realmente, bueno, muchas gracias, dice el colegio, el doctor Silvio Sosa. También, bueno, estamos todos como doctor en permanente esfuerzo de superación, todos con nuestras prácticas que tenemos, están en revisión, y ustedes como abogados saben de los problemas que tiene el sistema de justicia. Yo siempre digo que ejercer la profesión de abogado es hermoso. Yo ejercí 5 años la profesión de abogada antes de entrar al Poder Judicial, y realmente siempre digo qué importante que es haber sido abogada antes, porque uno entiende al abogado. Entonces, cuando yo era secretaria, me acuerdo, venían los abogados y decían, y la causa está a estudio. Yo decía, pobre abogado, porque tiene que ir a explicarle a su cliente. Entonces ahora en el juzgado, cuando vienen, a veces vienen los abogados y los clientes ya no le creen más. Entonces, vengan, traigan al cliente, no hay problema. Y cuando viene, digo, su abogado trabaja mucho. El problema es que acá se pidió tal cosa, se pidió tal informe que no llegó, y es la burocracia la que nos come. En cambio, en los nuevos sistemas, esto no pasa, porque todo es transparente, todo es mucho más dinámico, y aparecen enormes desafíos, sí, para todos los operadores, y también enormes desafíos para los colegios de abogados, de generar estas acciones. Pero sepan, bueno, que siempre cuentan con nosotros. Así es, Horacio, desprendernos de esas prácticas. Mediador, mira, ahí veía uno mediador, muy importante. Bueno, en el Colegio de Abogados también se han hecho un montón de cursos de mediación permanentemente, porque es ese otro tema, otra gran falencia, que recién ahora en las currículas de las universidades se inserta la resolución alternativa de conflictos. Una de las claves para que el nuevo sistema de justicia funcione bien es que se trabajen las vías alternativas de resolución de conflictos. Fíjense que en los nuevos diseños del Ministerio Público Fiscal hay unidades para resolución alternativa. Entonces, y las defensorías también se preparan de la misma manera. Y los colegios de abogados son un reservorio para trabajar estas prácticas. Entonces, es muy importante poder potenciar el uso de la resolución alternativa de conflictos. Así que, bueno, bienvenidos a los mediadores que también siempre aportan lo suyo. Miren, hay audiencias en las que es muy importante tener estas herramientas incorporadas. Yo siempre digo que hay un artículo que a mí me gusta mucho del Código Procesal Penal Federal y el Código Procesal Penal de la provincia de Corrientes. El federal es un poquito más completito, que habla del rol, ¿no es cierto?, de la solución de conflictos. Me gusta más el del federal, pero el nuestro dice, artículo 22, solución de conflictos. Los representantes del Ministerio Público procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible mediante la mejor solución entre las previstas en la ley. El Código Procesal Penal Federal es más rico, aunque es la fuente, ahí se comieron esta palabrita que estaba en el proyecto anterior, pero salieron. Y fíjense cómo lo plantea el Código Procesal Penal Federal. Agrega a esto de la mejor solución, dice, las soluciones que mejor se adecúen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y la paz social. El nuevo sistema de justicia aporta espacios para la composición, para la suspensión de juicio, para la conciliación, para la mediación penal, para la reparación del daño. Son prácticas que en muchas categorías de conflictos son la mejor solución. Entonces, nosotros, como la mayoría de los que fuimos formados antes, somos abogados formados en la cultura del litigio. Estos nuevos abogados que ya trabajan, o los que fueron incorporando además mediación y estas herramientas de resolución alternativa, son abogados de la paz, ¿sí? Y es importante porque hay casos que requieren el abogado del litigio, ¿verdad? Hay casos donde yo me tengo que ir a litigar, porque esa es mi decisión estratégica, pero hay casos
donde yo tengo que ser un abogado de la paz. Ejemplo, nosotros hacemos muchas audiencias de impedimento de contacto de hijos menores no convivientes, incumplimiento de deberes de asistencia familiar. Estos casos requieren abogados de la paz. Es importante. Y ustedes saben que cuando vienen abogados que facilitan los acuerdos, yo les felicito. Pero les felicito delante de la gente, ¿no es cierto? Le digo, bueno, primero los felicitamos a ustedes que fueron capaces de llegar a un acuerdo pensando en sus hijos antes que en sus propios intereses, pero les felicito también a sus abogados, porque han sido abogados de la paz, que le ayudaron a encontrar la mejor solución al conflicto. Y van a ver que hasta esto tomamos en cuenta en las regulaciones honorarias, como un incentivo, porque si no, esto queda en la palabra nomás también, pero está bueno. ¿Por qué? Porque es importante pensar en la solución del conflicto. Uno de los grandes cambios de paradigma. El sistema anterior miraba la causa, el conflicto secundario. ¿Qué hace el nuevo sistema de justicia? Mira el conflicto primario. Por eso, el interés de los protagonistas y la paz social, que son en definitiva los ejes del conflicto. Los soportes humanos, el agresor, el agredido, y cómo impacta este conflicto en la comunidad. Entonces, cuando entendemos que los conflictos impactan en las víctimas y en la comunidad con intensidades distintas, y que el sistema de justicia hoy nos da herramientas para ver la mejor solución de los conflictos de acuerdo a las vías legales, entonces, qué bueno que los abogados podamos utilizarlas. Saben que en América Latina se han hecho estudios de las vías alternativas, y todos los sistemas reformados prevén vías alternativas. Así es, sino el que mejor resuelve los conflictos. Sí, Horacio, comparto plenamente tu apreciación. Entonces, esto en América Latina están previstas, todos los nuevos sistemas de justicia prevén salidas alternativas, criterios de oportunidad, etc. Sin embargo, hay una subutilización en general en nuestros países de las salidas alternativas. ¿Y saben cuál es el problema? Que los operadores no sabemos usarlas. Entonces, otro gran desafío para los nuevos operadores de los sistemas de justicia. ¿Sí? Acá los defensores judiciales usan mucho. Qué importante, doctora, todo lo que usted sostiene en cuanto al perfil que debemos adoptar nosotros, digamos, esta nueva generación, como así también mantener vigente cuáles son los lineamientos del proceso y cuáles son los fines máximos y los principios. Quiero aprovechar, si es tan amable, para cederle la palabra al doctor Pedro José Cotelo, quien quiere saludarle y gratificarle por esta tan afable charla que nos brinda y que quiere contarle un poco de los lineamientos que pretendemos seguir como Colegio de Abogados. Con todo gusto. Un gusto, José. Hola, ¿cómo estás? Nos conocemos de muchos años, gran amigo de mi esposo también. Así es, Roberto. Bueno, agradecido con usted, doctora, por el aporte que nos ha entregado hoy, por sus conocimientos. Agradecido, bueno, con Isidoro, ya se lo planteé el otro día también, por organizar la organización, y con Juan Manuel también por la organización de este evento tan importante. Las capacitaciones son uno de los temas más importantes. A mí me parece que es un tema muy clave, muy fundamental en cualquier agenda de cualquier colegio de abogados, sobre todo el de Corrientes ahora, o el de la primera circunscripción, porque se vienen reformas importantes. Usted estaba mencionando hoy el Código Procesal Penal, y también el Código Procesal Civil también, que vienen reformas. Y bueno, y todos los institutos que están trabajando también, el de Derecho, no me quiero olvidar ninguno, el de Derecho Administrativo está haciendo muchas charlas, muchas conferencias también. El de Derecho Tributario sacó un libro, el Instituto de Derecho Tributario del Colegio de Abogados. Es decir, hay un avance muy importante en todo lo que es capacitación, y a mí me parece que eso es fundamental para el trabajo futuro del presente del colegio y del futuro también. Así que agradecido a todos los profesores de la facultad, en el caso de Isidoro, a usted, doctora Romí, también, y agradecido con el aporte que siempre hacen y están a disposición del colegio en todo lo que sea capacitación y ayudarnos a aprender todos los días un poco más. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.
Bueno, muchas gracias a todos. Ahí estaba por escribir en el chat, pero prefiero hacerlo así oralmente, en aras de la oralidad que postulamos. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias de nuevo al Colegio de Abogados, a Isidoro por la confianza, y bueno, y seguimos entre todos trabajando juntos para construir este nuevo sistema de justicia. Sin duda va a ser un esfuerzo enorme para todos, pero es un esfuerzo que vale la pena. Miren, todos los que empezaron a transitar este proceso de reforma coinciden en algo. Es difícil dar los primeros pasos, pero una vez que dimos los primeros pasos no queremos volver hacia atrás. Entonces es importante animarnos, prepararnos para los desafíos que se vienen, y sin dudas todos vamos a poner lo mejor para que esto funcione. Así que bueno, ha sido un placer, como siempre, saben que cuentan con nosotros. Digo con nosotros porque en realidad hablo en plural, porque somos un equipo de docentes de la UNE que tenemos también puesto el corazón en el impulso de estos procesos de reforma, y consideramos que es muy importante la capacitación de nuestros colegas, y muy importante el rol de los colegios de abogados. Así como el rol de las universidades es importante, es muy importante el rol de los colegios de abogados, de los colegios de magistrados y funcionarios, porque este desafío no es de uno, es de todos. ¿Sí, Patri? Sí, no, una cosita para decirle a los colegas, digamos, que van a ejercer la profesión, y más que nada con la nueva reforma, que van a ver cómo van a optimizar desde el rendimiento profesional hasta la respuesta inmediata que le den a sus representados. Realmente muchas son las bondades que ofrece el sistema acusatorio adversarial. Quizás al principio costará, pero como todo cambio en forma paulatina, lo importante es la capacitación. Hoy por hoy el defensor técnico penal tiene un nuevo perfil proactivo en el cual lleva a cabo su propia investigación para elaborar una teoría del caso que sea lo más exitosa para su cliente, y en el cual, como muchas veces solemos ver en las leyes orgánicas de administración de justicia, cuando denominan al abogado como un auxiliar de la justicia, hoy por hoy se lo ve más al abogado como auxiliar de su propio cliente. Debe bregar por el interés de su representado y en las mayores posibilidades de éxito que lo posicionan en el proceso. Así que los invito a capacitarnos, desde ya también a hacer intercambio, los defensores oficiales, y gracias a la doctora Aromí, que yo siempre digo pica en punta, y en el juzgado de ella fuimos los que nos fuimos capacitando, y eso se ve reflejado en los protagonistas del conflicto, en que el imputado, la víctima ven a todos los operadores cara a cara, y realmente los resultados que salen de las audiencias hace que vaya mejorando el sistema de justicia. Así que desde ya, en lo poco que yo le pueda ofrecer desde mi conocimiento y de la praxis diaria, estoy a disposición de ustedes. Gracias. Gracias, Patri. Y bueno, una vez más agradecemos, doctora, su presencia, su buena predisposición, que, digamos, pueda poner a disposición nuestra tanto conocimiento. Gracias por su última reflexión, también a la doctora Bardis. Una vez más, gracias totales, y los esperamos para la próxima charla a desarrollarse, si Dios quiere, el próximo miércoles, donde queremos seguir profundizando sobre este ciclo de conferencias de Derecho Penal y Procesal Penal. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Hasta luego.